recibir palabra de Dios en este día. Palabra profética, palabra de advertencia, palabra de bendición, palabra que induce a santificación, santidad completa, que el Señor demanda de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, a todos, sin excepción. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Dios vivo, delante del Dios de Israel, y oremos todos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia para darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder congregarnos, de poder exaltarte, Señor, de poder bendecirte, Dios eterno. Señor amado, yo quiero entregarte ahora mi vida, porque quiero escuchar tu palabra. Señor amado, quiero hablar contigo, Señor. Quiero que me hables, mi Dios, a través de tu palabra. Ábreme el entendimiento, dame conocimiento profundo de las cosas de Dios, de tus cosas, Señor, por tu Espíritu Santo revelado en mi interior. Señor Santo, ayúdame a perseverar. Ayúdame, Señor, a perseverar en el nombre de Jesús, en la santidad de tu palabra. Dios eterno, yo tomo autoridad y ato a todo espíritu inmundo de las tinieblas que me impide recibir tu palabra. Los ato ahora, atados están en el nombre de Jesús. Señor amado, quiero darte gracias por tu misericordia. Bendito seas, poderoso Salvador. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por tu amor y por tu bondad. Señor, habla mi vida en el nombre de Jesús. Sin decir amén siquiera. El amén vamos a decir al final, al terminar el culto. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 1, 2 y parte del 3. Primeramente, Hebreos capítulo 2, verso 1, 2 y parte del 3. Primeramente, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 2, 3. Por tanto, 2, 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora abran sus Biblias en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 14. Damos el tiempo para que puedan encontrar este pasaje bíblico. Inclusive aquellas vidas que nos miran a través de la televisión o nos escuchan a través de la radio, es importante que en todos estos momentos, en los minutos que siguen adelante,
puedan tener su Biblia a mano y puedan cotejar todo lo que se vaya predicando a través de este programa de radio y de televisión. Puedan ustedes recibir esta palabra en sus hogares en el nombre de Jesús de Nazaret, por cuanto el Dios de Israel ha escogido el tiempo de poder llevarles palabra en plena comodidad a su propia casa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es por ello que ahora estamos reunidos para poder llevarles bendición, para poder hablarles de todas las cosas que están por suceder, de todas las cosas que van a suceder pronto, conforme la profecía nos indica, conforme la palabra de Dios nos enseña. La palabra del Dios viviente en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 4 al verso 14, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Hasta ahí vamos a leer. En la presencia del Señor, así como estás, toma asiento. No necesitas en este momento estar conversando con nadie. Simplemente toma asiento. Ahí guarda esos pasajes bíblicos que están allí. No los pases. Es el Señor que está hablando a tu vida. Es el Dios de Israel que está hablando directamente a tu corazón, en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra de Dios. Es Él el que está hablando ahora a tu vida, porque ahora ha llegado el tiempo de poder predicar esta palabra. Esta palabra es necesaria. Esta palabra es necesaria para tu vida. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es lo que el Señor quiere. Es lo que el Señor quiere para contigo. Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Tú necesitas oír ahora. Necesitas abrir tus oídos con toda atención para poder recibir esta palabra, para poder recordar inclusive palabra que has recibido en meses pasados, en años pasados, y que han entrado por un oído y se han salido por el otro, como se dice comúnmente. Es necesario, dice la Escritura en Hebreos capítulo 2 verso 1, que atendamos con diligencia, con toda diligencia, la palabra que hemos oído, porque es necesario. No sea que nos deslicemos, dice la Escritura. No sea que nos deslicemos. No sea que te deslices del lugar espiritual, de los lugares celestiales donde has estado ahora, donde has estado viviendo desde el momento que te acercaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida.
Es el Señor que te está hablando a ti. Es el Señor que ahora por su Espíritu Santo está hablando a la iglesia. No sea que nos deslicemos. Es necesario que con toda diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Y hay muchos que se están deslizando. Hay muchas vidas que se han estado deslizando de haber logrado lugares celestiales, lugares espirituales, llenos de poder en el Espíritu Santo de Dios, llenos de restauración interna en el corazón, a través de una transformación del carácter. De pronto han venido a constituirse en peores manifestaciones del carácter. Carácter fuerte, carácter terrible. Y eso manifiesta que se están deslizando. Y esa es la palabra. No sea que nos deslicemos. Es necesario atender esta palabra, porque la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. La palabra recibida en tiempo pasado en el Antiguo Testamento fue una palabra firme. Y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución delante del Señor. Todo aquel que desobedeció, todo aquel que transgredió, recibió la justa retribución del Dios de Israel, del Dios Todopoderoso. Y es lo que el Señor ahora nos habla en su palabra. Nos hace recuerdo que esa palabra dada por ángeles fue firme, y toda desobediencia tuvo su justa disciplina, tuvo su justo castigo. Cuanto más nosotros, si descuidamos esta palabra, cuanto más nosotros, si no damos oído a lo que el Señor nos habla a través de su palabra escrita. ¿Cómo? Por eso pregunta el verso 3 de Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta palabra está dirigida a aquellos que están descuidando de su salvación. Esta palabra está dirigida a aquellos que, habiendo empezado en el Espíritu, están acabando las obras de la carne. Esta palabra está dirigida a aquellos que, habiendo logrado un crecimiento espiritual precioso, de pronto han vuelto para atrás, han retrocedido para atrás, y de pronto están peor que un mundano, peor que un incrédulo. Esta palabra está dirigida a aquellos que están descuidando su vida espiritual. Y es la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que el Señor nos ha dado es una salvación muy grande. Es una salvación por gracia. Es una salvación para aquellos que verdaderamente creen, para aquellos que son cristianos. Y los que son cristianos son seguidores de Cristo y andan como Él anduvo. No andan con un pie en el mundo y con un pie en el cristianismo, y en otro pie están ahí golpeándose el pecho los domingos en una reunión dominical. Esta palabra es importante que tú la recibas. Es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice la palabra. Amén. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué pasó? ¿De qué forma toda desobediencia y toda transgresión recibió su justa retribución? Recordemos lo que ocurrió en los días de Noé. En segunda de Pedro, en el capítulo 12, en el verso 4, nos da la respuesta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque si Dios no perdonó a los ángeles, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio del gran día. Ahí nos damos cuenta que esos ángeles no escaparon de la justa retribución de Dios. Si los ángeles no escaparon, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta palabra no está dirigida a los inconversos. Esta palabra ha sido escrita a la iglesia. Esta palabra ha sido escrita a los creyentes. Y Pablo se incluía, Pedro se incluía, cuando decía claramente todos estos detalles de destrucción en los días antiguos.
El autor de los Hebreos decía: ¿cómo escaparemos nosotros, incluyéndose él? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué pasó con los ángeles? Aquí la escritura dice que Dios no perdonó a los ángeles. Dios no los perdonó cuando desobedecieron. Dios no los perdonó cuando estuvieron en transgresión. Los ángeles en tiempo pasado, los ángeles pecaron en los días de Noé. Recordemos que los ángeles fueron una creación anterior al hombre. Recordemos que los ángeles eran las estrellas del alba, conforme nos dice Job 38 verso 7. Eran los hijos de Dios que se regocijaban cuando Dios estaba fundando la tierra. En el momento de la creación de la tierra, se regocijaban y alababan a Dios. Estas criaturas que Job 38 7 los denomina como hijos de Dios. Estos ángeles fueron creados por Dios. Son superiores al ser humano, son superiores a nosotros. Por eso la escritura nos dice en Hebreos 2, el verso 6 y el verso 7: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. Los hombres somos un poco inferiores a los ángeles. Los ángeles son superiores a nosotros. Y también la escritura a los ángeles los llama hijos de Dios. En la antigüedad vemos claramente en la palabra que los hijos de Dios se dejaron tentar. Se dejaron tentar al ver que los hombres empezaron a engendrar hijas, mujeres. En Génesis 6, en el verso 1 en adelante, nos habla que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la superficie de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios, viendo esos seres angelicales que son mencionados en Job 38 7 y denominados como hijos de Dios, viendo estos que las hijas de los hombres, las hijas de los seres humanos eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y por ello dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el ser humano para siempre, porque ciertamente el ser humano es carne. Ahí vemos claramente de que el ser humano, en vez de rechazar aquello, se unieron a los ángeles. Hubieron ángeles en la antigüedad que descendieron de las regiones celestiales a la tierra. Y es por ello que vemos tantos vestigios de civilizaciones antiguas que no han podido ser hechas por seres humanos. Eran seres más poderosos en fuerza y en potencia, como nos dice la escritura que son los ángeles. Estos cayeron del cielo a la tierra y cohabitaron con las mujeres, cohabitaron con los seres humanos. Los ángeles se dejaron tentar al ver que las hijas nacidas de los seres humanos eran sumamente hermosas. Eran sumamente hermosas. Y por ello vemos ahí claramente en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a estos ángeles. Dios no los perdonó a estos ángeles que pecaron de esta forma. De la misma forma también nos habla el apóstol Judas en su epístola. Ahí en el verso 6 de Judas nos dice claramente que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios no perdonó a estos ángeles que, teniendo una dignidad mayor que los seres humanos, porque son un poco superiores al ser humano, los ángeles teniendo dignidad de príncipes, de reyes, abandonaron su morada celestial, abandonaron su morada espiritual y cohabitaron con las mujeres nacidas de los seres humanos. Aquí en Judas 6 nos dice que abandonaron su propia morada. Dios le había dado a los ángeles las moradas celestiales, una morada celestial, los lugares celestiales para habitar. Pero ellos abandonaron los lugares celestiales al ver que las mujeres de los hombres eran muy hermosas, y dejaron las moradas celestiales y bajaron a la tierra, y Dios no los perdonó. Y por eso dice la escritura que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como dice Judas verso 6. Aquí en la escritura en 2 de Pedro 2:4
nos dice claramente que Dios no los perdonó y los arrojó al infierno. Aquí en la Reina Valera 60, que comúnmente utilizamos, traduce la palabra griega tartarosas como infierno. Pero la palabra griega tartarosas significa tártaro, que se refiere a la parte más profunda de la tierra, la parte central de la tierra, la parte más inferior de la tierra. En el centro de la tierra, allí abajo, a casi lo que podemos llamar 12.000 kilómetros aproximadamente de distancia, allí abajo hay una compañía de seres infernales, seres horripilantes, ángeles que pecaron, ángeles que abandonaron su morada y están allí en el Tártaro, en el centro de la tierra, esperando su juicio, el juicio del gran día. La escritura nos dice en 1 de Corintios capítulo 6 verso 3 que nosotros, la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Cordero, vamos a juzgar a los ángeles, vamos a juzgar a esos ángeles que están allí en el centro de la tierra. Vamos a saber exactamente lo que hicieron, todas las barbaridades que cometieron, y nosotros un día, en poco tiempo más, los vamos a juzgar. Es la palabra del Señor, es la palabra del Dios de Israel. Aquí está en la escritura que el Señor los arrojó al Tártaro. Allí en ese lugar son prisiones de oscuridad, es una cárcel de tinieblas y de oscuridad, es una cárcel de tormento. Y están allí esos ángeles para ser reservados para ese juicio, para ese día del juicio en que nosotros los vamos a juzgar. Ese es el Dios que se manifiesta en la escritura. Si ellos no escaparon, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la escritura. Amén. Hay que ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Que hay que ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor. Por eso dice la escritura: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué nos advierte? Porque hay posibilidad de deslizarse, hay posibilidad de perderse, hay posibilidad de apostatar de la fe, y aquellos que apostatan de la fe no heredarán el reino de Dios. Aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Por más que se llamen, se autodenominen: soy cristiano, soy cristiana, soy cristiano, soy cristiana. Hermanito, hermanita, eso no los hace cristianos, no los hace cristianas. Lo que nos hace cristianos es vivir conforme a la palabra. Lo que nos hace cristianos es vivir conforme a la santidad que el Señor demanda de nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor ve. El Señor no ve las apariencias externas, el Señor ve el corazón. El Señor ve claramente lo que hay en el corazón. Y tú tienes que ahora ver lo que hay en tu corazón por el poder del Espíritu Santo de Dios, que te ha de ayudar a mostrar claramente lo que hay en tu corazón mediante la lectura de tu conciencia, escribiendo en tu mente claramente las leyes del reino que has transgredido en este tiempo. Es el tiempo ahora de arrepentirse, es el tiempo ahora de oír a la voz de Dios que está operando por el Espíritu Santo en tu interior. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la palabra del Rey. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los ha guardado, los ha entregado en prisiones de oscuridad y están reservados para el juicio del gran día, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación no hay que descuidarla. Y sea igual un cristiano nominal que actúa igual o peor que un mundano, la doctrina de la santidad y lo que es perseverar en la santidad induce a la persona a que en todo momento esté clamando al Señor, buscando agradarle con temor y temblor. Amén. Ocupaos de vuestra salvación
con temor y temblor. La salvación no hay que descuidarla, hay que cultivarla. Amén. Hay que cultivar la salvación. Cada día que pasa, cada momento que pasa, hay que cuidar la salvación. Amén. Amén. Esa es la palabra. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo se puede descuidar una salvación tan grande? Viviendo conforme a la impiedad del mundo impío, siguiendo las cosas del mundo, siguiendo las cosas de esta vida, los deseos de los ojos, las cosas de este mundo. Ahí es donde se empieza a descuidar la salvación. Dios no perdonó al mundo antiguo, es lo que dice la palabra. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que trajo el diluvio. La palabra diluvio implica cataclismo. La palabra griega que se traduce al español como diluvio es cataclismos. Un cataclismo hubo en los días de Noé, un cataclismo terrible, que no solamente llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra, sino hubo tal cataclismo que las aguas del mar se entró a la tierra, se entraron a todo lo que era la parte terrestre y destruyó todo lo que encontró a su paso. Las fuentes del abismo fueron abiertas y de esta forma todas esas aguas anegaron al mundo antiguo. Ese mundo antiguo que se caracterizó porque estaba lleno de violencia. La escritura nos habla claramente en Génesis 6, en el verso 5, que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente el mal. Era solamente el mal. Solamente el mal salía del corazón. Solamente el mal se manifestaba del corazón. Y vio Dios eso. Vio Dios el corazón de los hombres en los días de Noé. Vio Dios el corazón de los seres humanos en los días de Noé. Y miró Dios al mundo antiguo, y miró Dios la tierra del mundo antiguo, y vio que estaba la humanidad de aquel entonces llena de violencia. Y es lo que nos dice la escritura en el verso 11 y 12 de Génesis 6. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, todo ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Inclusive carne de ángeles que habían caído del cielo a la tierra. Hermano, podrá decir alguno, ¿cómo es posible que nos hable? ¿Cómo es posible que nos hable de estos detalles, de carne de ángeles y todo aquello que en este momento nos está compartiendo, nos está hablando? Aquí en la escritura, en Judas, en el verso 6 y verso 7, hace relación a todas aquellas circunstancias que se vivió en los días antes del diluvio, en los días de Noé, y se repitieron en los días de Sodoma y de Gomorra. Judas 6 nos habla de los ángeles. El verso que sigue de Sodoma nos habla de Sodoma y Gomorra, y hace relación a los ángeles del verso 6. Y ahí se manifiesta claramente la verdad de Dios. Leamos la escritura. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes aquellos? Los ángeles del verso 6. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Habiendo fornicado de la misma manera que aquellos. En el interlineal griego español habla la palabra ek porneusasai. Ek significa fuera de lugar, porneusasai, fornicación.
Una fornicación llevada al extremo, una fornicación llevada a lo más aberrante, actividades sexuales totalmente depravadas, llevadas hasta el extremo de tener relaciones con ángeles. Es lo que ocurrió en los días de Noé, es lo que ocurrió en los días de Sodoma y Gomorra. Y de este modo también lo sabe el autor del Génesis, cuando las hordas de hombres, mujeres, desde el más pequeño hasta el más viejo, se reunieron alrededor de la casa de Lot para poder acostarse con los ángeles que habían visitado la ciudad, porque ellos estaban acostumbrados a aquello. Era algo terrible en los días de Sodoma y de Gomorra, y lo mismo ocurrió en los días de Noé. Por eso Judas 6 y Judas 7 relaciona claramente las actividades de profundo pecado, de fornicación depravada, de actividad sexual llevada al extremo, que ocurrió en los días de Noé y en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra. Habiendo fornicado en forma depravada, habiendo llevado una fornicación llevada al extremo, dice ahí en el verso 7, habiendo ekporneusasai, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, traduce la Reina Valera 60 en el interlineal griego-español, en la Biblia de las Américas, que es una nueva traducción mucho más completa que la versión que estamos utilizando. Ahí manifiestan: y fueron en pos de carne diferente. El autor del Nuevo Testamento interlineal griego-español pone un apóstrofe a un costado y dice, es decir, carne no humana, sino carne de ángeles. Y es lo que ocurrió. Se unieron con carne diferente. No era solamente una forma de depravación extrema, sino también lo más extremo era la unión de ángeles con seres humanos. Y es lo que querían los de Sodoma y Gomorra cuando atropellaron la casa de Lot en aquellos días. Es lo que ocurrió en los días de Noé. Esos ángeles de los días de Noé están guardados en prisiones de oscuridad, allí en el Tártaro, en el centro de la tierra, reservados para el día del juicio, aquel día en que nosotros los vamos a juzgar. Y ahí está la palabra: fueron en pos de carne diferente. En griego, sarcos, heteras, carne diferente. Y por ello sufrieron el castigo del fuego eterno. Esa es la palabra. Miró Dios la tierra en los días de Noé y estaba llena de violencia. Y ahora la tierra vemos violencia en las calles, violencia familiar, violencia de todo tipo, violencia en cada ámbito de la vida del ser humano, violencia. Y ahí, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, trayendo el diluvio y los destruyó a todos. Así nosotros debemos pensar que el Señor ha de operar. Nosotros escogemos vivir conforme a lo que manifiesta el mundo impío, la forma de vida del mundo impío, o la forma de vida de Noé. La escritura nos dice que en Génesis 6 verso 9, Noé halló gracia delante de Dios y era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Amén. Sabiendo las cosas que venían sobre la tierra, Noé se preparó, no descuidó su salvación. Amén. Noé se preparó, Noé caminó con Dios, Noé era varón justo. Amén. Justificado por medio de la fe en Dios. Era perfecto en sus generaciones, perfección en su vida. Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Él lo dice es porque se puede lograr. Amén. ¿Y cómo se puede lograr? Dándole muerte de cruz a todas las obras de la carne que salen del corazón. ¿Y cómo se da muerte de cruz a las obras de la carne que salen del corazón? Renunciando en humildad y arrepentimiento genuino todas las cosas malas que se manifiestan en nuestro carácter. Amén. ¿Y cómo puedes saber si esas cosas son malas o son buenas? No lo vas a saber por tu propia opinión, por tu razonamiento.
lo vas a saber por el Espíritu Santo que te redarguye de pecado en tu conciencia. Amén. Ahí te ha de mostrar las cosas que están mal. Ahí te ha de mostrar las cosas que estás haciendo mal delante del Señor. Amén. Y volvemos a segunda de Pedro, al capítulo 2, al verso 6. Ahí nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios condenó a la destrucción a Sodoma y Gomorra, porque la destrucción tenía que venir sobre una ciudad tan depravada. Nosotros hemos analizado, ustedes ya lo saben, Levítico 18, Levítico 20, de qué forma los habitantes de Sodoma y Gomorra, que era el pueblo cananeo, los cananeos practicaban todo tipo de depravación sexual, la zoofilia, el adulterio a la orden del día, el incesto, las relaciones sexuales con padres, con hijos, con hermanas, con hermanastras, con hermanos, con hermanastros, con tíos, con tías. Toda esa abominación se practicaba en los días de Sodoma y de Gomorra. Y por eso Dios condenó a la destrucción a esas ciudades. Dios condenó a la destrucción a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, reduciéndolas a ceniza, como dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 6. Y eso que ocurrió en el pasado es ejemplo para todos nosotros. Es lo que nos dice la Escritura. Esas ciudades han sido puestas de ejemplo por el Señor a aquellos que quieren vivir impíamente, aquellos que quieren vivir en la depravación sexual, aquellos que quieren vivir en lo que son las costumbres impías de Sodoma y de Gomorra. En la iglesia de Cristo, en el pueblo del Señor, hay fornicación que aún ni siquiera se nombra entre los gentiles, entre los inconversos. Cosas horripilantes se escuchan de depravaciones sexuales, y esto es justamente lo que el Señor está advirtiendo a aquellos que están descuidando de su salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, con toda diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dada a través de los ángeles fue firme, y toda desobediencia y transgresión recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Recordemos lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Dios las redujo a ceniza, y Dios lo hizo para ponernos por ejemplo a todos aquellos que quieren vivir de la misma forma. Amén. Amén. Es necesario que abras tus ojos. Estamos viviendo en un mundo terrible actual. Se repiten los días de Noé, se repiten los días de Sodoma y de Gomorra. Y estamos allí nosotros como Noé, estamos allí nosotros como Lot. Noé vio todas las maldades que se hizo en la tierra, la violencia, el asesinato, la muerte a la orden del día, el canibalismo. Terribles días de tormento en aquella humanidad de aquel entonces. Lot vio lo mismo, vio terribles cosas. Y estamos allí como Lot y como Noé, viviendo en un mundo depravado, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de tentaciones, en un mundo en que Satanás está queriendo devorarte, queriendo devorar tu vida a fin de que pierdas la salvación. Te han hecho creer que aceptando a Jesús una vez y hagas lo que hagas, cometas las depravaciones más terribles que cometas, igualito te vas a ir al cielo. Te engañaron, te vas a perder. Es el engaño de Satanás. La santidad hay que cuidarla, la salvación hay que cuidarla. Es el tiempo de vivir para Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es ahora que tú tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu vida. Y te lo digo por amor. Aleluya. Gloria. Gloria al Rey. Es el Señor que está hablando de ti. Es el Señor que está hablando a tu vida. Porque tú tienes que buscar tu salvación. Amén. Tienes que cuidarla como una plantita, para que no se tuerza la planta, para que no se seque. Hay que mojarla cada día. Amén. Hay que echarle agua, hay que podarla. Todo aquello que está creciendo de más, hay que cortar. Todas aquellas ramas que no son, hay que cortarlas. Amén. Hay que cuidar la salvación.
Por eso el Señor demanda que no descuidemos la salvación. Amén. Es la palabra del Rey. Aquellos que aunque estemos morando como Noé o como Lot en medio de un mundo depravado, en medio de un mundo de maldad, de violencia, de fornicación, de sexualidad por todas partes, aquí dice la Escritura que Dios libró al justo Lot, porque éste estaba abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Nosotros vemos la conducta de alrededor, vemos la conducta de que forma el mundo está guiando sus pasos, nefasta conducta. Nosotros estamos morando entre ellos como Lot en Sodoma y Gomorra. Estamos morando entre ellos como Noé en los días de violencia y de maldad en el mundo antiguo. Y he aquí esta palabra: Noé y Lot eran varones justos. Lot era varón justo, dice el verso 8 de segunda de Pedro 2. Moraba entre ellos, entre aquellos inicuos, entre aquellos impíos, y afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. No podemos nosotros cerrar nuestros ojos y tapar nuestros oídos para no saber aquello que está ocurriendo en el mundo. Pero hay algo importante: el corazón. Lot tenía en el corazón la necesidad de santidad. Amén. Viera lo que viera, oyera lo que oyera, no se contaminaba. Amén. Porque en su corazón estaba la santidad del Señor. Lot era varón justo delante del Señor, y por eso Dios lo sacó de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Amén. Y esta es la palabra. Tú tienes que ver. Tú tienes que ver por tu vida. Tienes que ver en tu corazón. Debes evitar ver aquello que te contamina. Amén. Porque si no estás preparado como así lo estuvo Lot, vas a caer en tentación y lazo, y vas a caer en serios problemas en tu vida espiritual. Amén. De tal forma que cuida tus ojos lo que ven, cuida tus oídos de lo que oyen. Amén. Porque si no trae aflicción a tu alma justa, si no trae deseo, trae gozo, gozo del mundo, trae ansiedad, es porque tu corazón no está marchando bien. Amén. Aquí dice que Lot se afligía su alma justa al ver y oír lo que hacían ellos. Si tú no te afliges, y es más, te sientes con el deseo de ir en pos de ellos, cegados están sus ojos para no ver lo que es la santidad del Dios que creó los cielos y la tierra. Y tú no puedes caer en esto. Amén. Tú tienes que llevar tu vida en la presencia del Señor. Vienen las tentaciones, sí. El mundo está plagado de pornografía y de inmundicia. A los que tienen un corazón piadoso, el Señor sabe librarlos de tentación. Es lo que dice la Escritura en el verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Amén. Pero aquellos que siendo cristianos van en pos del pecado, van en pos del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia, de la lujuria, del deseo de los ojos, van en pos de la pelea, la contienda, la disensión y a la herejía y todo aquello, todo lo demás, todas las cosas semejantes a estas. Como dice Pablo, los que practican estas obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Y como dice la Escritura Pedro, en segunda de Pedro capítulo 2 verso 9, estos serán reservados para ser castigados en el día del juicio. Porque no está en el hecho de llamarse, de autodenominarse cristianos. El hecho está en vivir como cristianos. Amén. El hecho está en vivir como Él demanda que vivamos, en la santidad del Hijo de Dios. De otra forma, no lo veremos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos sí verán a Dios. Los que tienen el corazón sucio,
que siguen fabricando obras de la carne, adulterio, fornicación, murmuraciones, peleas, habladurías, chismes y todas aquellas cosas, les aseguro, conforme a la palabra, no van a heredar el reino de Dios. Por eso estamos predicando esta palabra. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Porque la salvación que nos ha dado Él es grande. No podemos nosotros estar en el conjunto de personas que están reservados para ser castigados en el juicio del gran día. Aquel juicio en que los santos, la iglesia, ha de juzgar inclusive aquellos que un día aceptaron a Jesús y se apartaron por su fornicación, por su inmundicia, por su lascivia, se apartaron del Señor, serán juzgados por la iglesia. Primera de Corintios 6 verso 2 nos dice que nosotros los santos juzgaremos, y aquellos que estarán en ese juicio juzgando serán aquellos que habrán conseguido la victoria, porque habrán perseverado hasta el fin, ocupándose de su salvación con temor y temblor. Amén. Esa es la palabra. Es importante que tú puedas ver en qué grupo quieres estar. En el grupo de los de Lot, en el grupo de los de Noé con los 7 que le acompañaron, o en el otro grupo que están reservados para el juicio del gran día. Esta es la palabra. El verso 10 nos habla que aquellos que están reservados para el juicio del gran día son aquellos que mayormente siguen la carne. Hermano, podrá decir alguno, está bien eso para los incrédulos. Los incrédulos siguen la carne. Los incrédulos inconversos siguen la carne. Nosotros los cristianos no. No seas cándido, hermano. No seas cándida, hermana, porque hay cristianos peores que un incrédulo, que están siempre en búsqueda de la carne. Se denominan cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Deja de engañarte. El Señor es el que ve los corazones. En este momento podemos estar reunidos cientos de miles, todos aparentemente escuchando la palabra de Dios, todos teniendo el nombre de cristianos, todos teniendo el nombre de que viven, pero en su vida interior están muertos, porque aman más la carne que las cosas del Espíritu Santo de Dios. Y esta es palabra de advertencia, es palabra de exhortación. Por eso dice mayormente aquellos quienes, aquellos se llamen o no se llamen cristianos, aquellos que siguen la carne son los que siguen la carne y están reservados para el juicio del gran día. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Andan en concupiscencia, deseos carnales, deseos sexuales, deseos sensuales, deseos de los ojos. Están ahí como potros, como potras, buscando a ver a quién van a poder devorar. Andan en la carne, están siempre hablando mal, siempre despreciando a las personas que están en autoridad sobre ellos. Por eso dice aquí, desprecian el señorío. No temen decir mal de su pastor, no temen decir mal de las autoridades civiles. Siempre están hablando contra el presidente, siempre están hablando contra lo que es la corrupción, la política. El Señor no nos ha llamado a juzgar en este tiempo aquello que está ocurriendo en el mundo. El Señor nos ha llamado a orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Es la palabra del Señor. Sin embargo, escuchamos a cristianos que este fulano es tal, este ha vendido el país, este no ha vendido, este es un asesino, este no es un asesino. Desprecian el señorío, desprecian a las autoridades, desprecian a los siervos del Señor, desprecian a aquellos que están predicando la palabra, siempre hablando mal. Como dice la escritura en el verso 10, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, siempre hablando mal, siempre murmurando, sea de quien sea, de aquella persona que está en autoridad, de aquella persona que está en liderazgo, sea de aquella persona que está el Señor levantando para predicar su palabra en un pueblo, en una ciudad, en cualquier lugar, en la misma obra del Señor. El hermanito ahí está, es blanco de ataque. Hablar mal, murmurar, murmurar, murmurar. Atrevidos y contumaces, dice la escritura, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, siendo mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian siquiera juicio de maldición contra ninguna autoridad delante del Señor. Los ángeles, siendo más poderosos que nosotros,
Pero ahí están los atrevidos. Ahí están los contumaces, hombres y mujeres que no cuidan su boca, no cuidan sus labios. He ahí la forma de descuidar la salvación: es dando lugar a la lengua, dando lugar a la boca, dedicándose a la vida ajena, queriendo ser la conciencia de otro. Deja a cada persona con su conciencia y ora delante del Señor para que le conceda que se arrepienta. Pero es necesario que calles tu boca. No temes decir mal de las potestades superiores. No temes hablar mal, siempre hablando mal de cosas que no saben, que no entienden. Es lo que dice el verso 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, cosas que ni siquiera saben, ni siquiera les consta, ni siquiera han escuchado, ni siquiera han visto con sus propios ojos, lo repiten, lo aumentan, lo corrigen. Hermanito, eso es en el mundo, los mundanos. Hermano, deja tu candidez. El pueblo cristiano está peor que el mundo, porque solamente utiliza su boca para denigrar, su boca para murmurar, su boca para hablar mal. Con un órgano tan pequeñito encienden grande bosque. Y aquí está, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es un animal. El hombre no es mono, como muchos creen que desciende del mono. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre utiliza mal su lengua, cuando el hombre, el ser humano, sea varón o sea mujer, habla mal, dice aquí la Escritura, yo no lo digo, dice que es como un animal irracional. Aquella persona que le escuches que está murmurando, que está hablando mal de alguien, de aquel pastor y de aquella hermanita y de aquello y del otro y del otro, déjalo, apártate. Amén. Es como un animal irracional, no ha de entrar en razón a menos que se arrepienta, dejando que el Espíritu Santo de Dios sobre en su vida. Amén. Esa es la palabra. Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Nacidos para presa. Satanás está buscando a quien devorar. Está buscando quienes tienen carne. Y aquella fábrica de carne que es el corazón de los carnales siempre está proveyéndole embutido, siempre está proveyéndole carne y carne y carne, bofe y bofe y bofe. Y Satanás está buscando a aquellos para comerlos, porque el fin de Satanás es robar, matar y destruir. Lo que hablas con tu boca vas a cosechar, porque eso Satanás ha de emplear contra ti mismo para destruirte. Nacidos para presa y para destrucción, dice, perecerán en su propia perdición. Amén. Amén. Esto ya a muchos no les gustó, ¿verdad? A muchos ya les gusta muchas veces, sí, la palabra muy bonita, que me agarre y que me sobe y diga, estás muy bien. Cristiano mundano, cristianito mundano, te vas a ir al cielo. No. Cristiano hablador, murmurador, igualito, te vas a ir al cielo. No. Cuida tu boca, cuida tus labios. Amén. Inclusive aquellos que han estado con profecías falsas, aquellos que andan profetizando que el Señor me ha dicho, el Señor me ha mostrado, y están ahí haciendo daño a uno y a otro hermanito con profecías falsas. Cuiden su boca, porque lo que hablan no hablan de parte de Dios, hablan de su corazón entenebrecido, lejos de lo que es la santidad del Señor. Amén. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las autoridades, de las potestades superiores. Nacidos para presa y para destrucción. Tú quieres ser considerado como uno que es nacido para presa y destrucción y perecer en tu propia perdición. No cuides tu boca. Habla todo lo que te venga a la mente. Habla todo lo que salga de tu corazón. Habla, dilo. Y esto ha de ser para destrucción de tu vida. Amén. Deja de lado la murmuración. Calla tu boca y ora. Lee la palabra y comparte palabra. Cuando hable palabra tu boca, que hable palabra de Dios, que
hombre no sea la vida ajena. Y les viene destrucción, porque lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y reciben el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de los deleites cada día. Tienen por delicia, gozan ahí. Gozan hablando de las hermanitas, hablando de los hermanitos. Gozan hablando de las personas, inclusive de aquellos detalles que se ven, sensualidades y cosas, de inducir a personas a la fornicación como mundanos. Esa es la palabra del Señor. Todos estos, dice la Escritura aquí en el verso 13, son inmundicias y son manchas, quienes aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores. Están recreándose en su chisme, en su murmuración, en ocuparse de la vida ajena. Aquellos que forman parte de la misma comida, aquellos que forman parte del mismo pan de vida que es Cristo Jesús, están convirtiéndose en jueces, destructores, destruidores, hablando de cosas que ni siquiera saben con profundidad, hablando de cosas que ni siquiera entienden, y se dedican a hablar y a destruir con la boca. Es la advertencia del Señor. Es la advertencia del Señor en su palabra. No descuidemos una salvación tan grande. La boca, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto es lo que contamina al hombre. Mateo 15, 18. ¿Quieres tener limpio tu corazón para poder ver a Dios? Que de tu boca no salga ninguna barbaridad. Amén. Amén. Cuida tu corazón, siempre manténlo limpio, nada contra nadie, siempre en pureza delante del Señor. Así podrás ver cara a cara al Dios de Israel. Amén. Y también, aparte de la boca, que hay que cuidar, los ojos. Lee el verso 14 de segunda de Pedro capítulo 2. ¿Qué dice? Tienen los ojos llenos de adulterio. Tienen los ojos llenos de adulterio. Ay, esto ya no les gusta a muchos o a muchas. Esta palabra es importante. No solamente hay que cuidar la boca, el corazón, hay que cuidar los ojos. Amén. La forma de descuidar la salvación no solamente había sido a través de la boca, sino también a través de los ojos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. En los ojos que no se sacian de pecar van a traer destrucción repentina a la persona en el momento que menos lo piense. Es necesario vivir en temor y reverencia delante del Dios de Israel, porque Él es fuego consumidor. Como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Así que dejemos de lado aquella simpleza en la cristiandad. Dejemos de lado aquello que está liviano. Se ha convertido la libertad de Cristo en libertinaje, que nos permite hablar lo que se nos dé la gana, se nos permite mirar lo que se nos dé la gana. Cuidado, así se está descuidando una salvación muy grande. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Qué pasó con la hermanita? Cayó. ¿Cayó con quién? En fornicación. ¿Con quién? Con fulanito. Ese fulanito siempre estaba detrás de las hermanitas y tuvo que seducir a una de ellas con un alma inconstante. No se saciaba de pecar con los ojos, por eso cayó. Y si no es por ambos lados, la hermanita es hermanita. Señor, siempre molestando a los hermanitos, siempre vistiendo de forma provocativa, siempre andando en sensualidades y lascivias. Y ahí está, tuvo que caer en fornicación. Inclusive mirando hombres casados, mujeres casadas. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar.
y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Más. En función de ello viven, y no en función de servir al Señor. Todo es en función de sí mismo, de sí misma. ¿No sabes que todo va a ser quemado? ¿No sabes que todo va a caer inclusive en las manos del anticristo? Es importante que veas el corazón. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ahí está el escoger cada uno. Ser hijo de Noé, un Noé. Ser un hijo de Lot, ser un Lot. Ser un hijo de bendición o ser un hijo de maldición. Lo que el hombre sembrare, eso ha de cosechar. Se llame como se llame, se autodenomine como se autodenomine, vaya donde vaya, se congregue donde se congregue. Amén. Es importante que tú ciegues bendición para cosechar bendición. Si ciegas mal con tu boca, con tus ojos, vas a cosechar maldad, vas a cosechar destrucción. Amén. Tú escoges. Está la palabra. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, es necesario que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pongámonos de pie. Por esto es importante, para que ninguno diga: yo no sabía, no me lo dijeron, yo no cuidé mi boca, yo no cuidé mis ojos porque no me lo dijeron. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, peleadores, en otras palabras, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y esta es la palabra. Ustedes saben que en algunos días más yo parto para Santa Cruz, dejando en orden todo lo que es esta obra en Cochabamba. Si bien voy a venir constantemente, pero es necesario alertar de burladores que vendrán conforme a sus malvados deseos, los que causan divisiones, los sensuales, aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, que probablemente quieran crear problema interno. Es necesario parar siempre en su momento, en el nombre de Jesús, y echar fuera a los sensuales, echar fuera a los murmuradores, a los querellosos, a los peleadores, para que la obra se mantenga pura, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. De esto lo he estado haciendo en La Paz, sacando algunas personas siempre peleadoras y contenciosas, provocando divisiones, y del mismo modo en Santa Cruz. Y de esta forma ha venido paz y calma a la obra del Señor. Persona que no se arrepiente y no se humilla y no quiere cambiar de actitud, no puede estar en una obra santa del Señor. Amén. Y es por ello que también hago advertencia en el nombre de Jesús a aquellas personas atrevidas y contumaces que están siempre hablando de uno y de otro, que el hermanito de la alabanza, que el hermanito tal, que el hermanito fulano, que la hermanita sutana, siempre ocupándose de la vida ajena. Si ve errores, hable con las autoridades, pero deje de murmurar. Si ha visto algo en forma clara y usted es testigo de verdad, hable con las autoridades, no hable con el pueblo. Amén.
Deje de contaminar al pueblo. Cierre sus labios en el nombre de Jesús y solamente hable palabra de Dios con temor y temblor. Amén. Y deje de lado toda profecía de maldición, toda profecía de destrucción. Y no se les va a permitir esto dentro de la obra. Murmuración, no. Palabra de Dios, pura y eficaz, sí. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora conmigo de todo corazón. Oremos al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, subo a tu presencia, Señor, para pedirte que tú obres en mi conciencia y me muestres, Señor, aquello que necesito arrepentirme de las palabras que he hablado, Señor, que he murmurado, Señor. Dios del cielo, muéstrame, Señor, en el nombre de Jesús. Dios eterno, muéstrame mi vida, las miradas, los ojos, Señor, la situación de mi corazón. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús, yo te clamo, porque eres Dios bueno, porque eres Dios digno de toda honra y de toda alabanza. Señor eterno, quiero darte gracias en el nombre de Jesús, porque eres santo y bueno. Señor, ayúdame a ver mi vida, Señor. Yo quiero estar como un Noé, como un Lot. No quiero estar con los impíos, Señor, reservados para el castigo en el día del juicio. No quiero estar, Señor, siguiendo la carne en concupiscencias y deseos atrevidos y contumaces, como dice tu palabra. Señor amado, siempre dando honra, honra al rey, honra a la autoridad. Aspira el Espíritu de Dios y exhala en el nombre de Jesús. Toda esa contaminación espiritual que sale por la boca es aire inmundo. Fuerzas de maldad espirituales inmundas. Créelo como niño, como niña, y pasarás de muerte a resurrección, de vida en tu vida, de vida de Dios en tu vida, la vida de Dios revelada en tu interior a causa del poder de liberación, tomando la muerte de cruz, venciendo las fuerzas del mal, al diablo y su reino de maldad. Y así el Señor te está haciendo libre para que vengas a ser parte en aquellas áreas de tu vida de su reino de verdad, de su reino de paz, de amor y de poder. Todas aquellas fuerzas ligadas a personas que no has podido perdonar y que hoy lo has hecho con nombre y apellido,
Ahora siguen saliendo por la boca. Son fuerzas espirituales de maldad. En el nombre de Jesús de Nazaret, aspira, aspira en el nombre de Jesús. Ser libre es tan fácil, tan fácil como respirar. Tan fácil como exhalar, como en la muerte al expirar. Ser libre del reino del diablo y de su imperio de la muerte. Es tan fácil como respirar, confesando la maldad. Aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala toda fuerza de maldad que ha sido vencida por la muerte de cruz. Renunciando a tus pecados, confesándolos en verdad, así das muerte de cruz, así encontrarás libertad. A toda hueste espiritual de maldad, soplando millones de veces. No te canses de hacerlo, hazlo ahora, créelo. El Señor está libertando tu vida del imperio del diablo, del pecado con su muerte. Hazlo ahora de corazón, hazlo ahora por
exhálalos con todo poder y decisión, y serás libre por amor. Con ese mismo poder de su amor, que hoy te liberta, Él te dará su vida y te resucitará aquel día postrero. Aspira el Espíritu de Dios, obedece como niño, y yo te ruego aquí ahora, sigue exhalando, sigue resoplando. Yo reprendo a todos los espíritus, siguen saliendo en el nombre de Jesús. Salen ahora, salen ahora. Quedan libres estas almas. Levanta ahora tus manos y dale gracias al Señor y pídele que derrame de su amor y el fruto de su Santo Espíritu, y pídele ahora al Señor que te dé de beber aguas de vida, que consuele tu interior, que te dé agua de beber. Dame, dame de beber de esos ríos de aguas de vida. Quiero beber, quiero sentir esos ríos en mi interior por tu Espíritu.